¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos a Leonardo Costa, doctor, especialista en Derecho Tributario. ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, buen día, ¿qué tal? Todo bien, por La suerte. idea de convocarlo un poco era, además de ver y conocer su visión acerca de todo este escándalo de los Panama Papers y de los documentos filtrados, esta información que obviamente ha acaparado la atención mundial, uno podría decir, desde el pasado domingo, también hablar y conocer un poco cómo es el funcionamiento de las empresas offshore y de todas estas triangulaciones que muchas veces se habla y que quizás no para todo el mundo uno está habituado a conocer cómo es que funcionan y eventualmente se podría configurar algún delito. Entonces, lo primero que me surge preguntar es, ¿qué se le viene a la cabeza con esta filtración? Y que expliquemos un poco cómo funciona este negocio de las offshore. A ver, la filtración en sí mismo tiene la gravedad de justamente de romper con el sigilo profesional, con la custodia más trascendente que tiene un profesional respecto de su cliente, que es justamente la confianza, el porqué de sus negocios. Y bueno, y naturalmente el profesional contesta muchas veces amparado en ese secreto, diciéndole, bueno, mira, creo que lo mejor para vos es tal o cual cosa, y muchas veces también le puede decir, si haces tal cosa no vas a tener problema, y si haces tal otra podés tener problema. O sea, acá se dan a conocer mails y una cadena de información que muchas veces vista en forma fría, incluso puede ser hasta peor de lo que en el contexto puede ser. O sea, que creo que eso es un tema que es terrible, imagino que para la firma hackeada es terrible y para los clientes de esa firma. Ahora bien, dicho esto y siendo pública la información, hay que analizar en definitiva por qué se utilizan estructuras offshore y qué son las offshore. Una sociedad offshore es básicamente una sociedad constituida en un país, en este caso Panamá, para ser utilizada principalmente en otra jurisdicción, por ejemplo España o por ejemplo Uruguay. Estas sociedades, digamos, se utilizan muchas veces como protección patrimonial. Yo soy dueño de una empresa en Uruguay y, por ejemplo, en el 2011, cuando se modificó las acciones al portador, en vez de aparecer yo frente al Banco Central directamente como accionista, digo, bueno, que aparezca una panameña y yo aparezco como accionista de esa panameña. ¿Con qué objetivo? Y muchas veces, naturalmente, protegerse, que todo el mundo no sepa cuál es mi patrimonio, que puedo planificar incluso familiarmente mi patrimonio. Es decir, el día que me muera voy a vender tal sociedad que da para fulano, tal para otro. Ahora bien, también es cierto que estas sociedades se utilizan también muchas veces como planificación fiscal. En Uruguay son totalmente legítimas. Hoy hay una nota en un diario local en donde el subdirector de DGI claramente lo analiza. Es decir, en Uruguay no hay grandes problemas por el uso de una sociedad panameña y diría yo que hasta es bastante común. ¿Dónde empiezan los problemas? Los problemas vienen cuando un cliente no residente uruguayo le pide un estudio jurídico uruguayo para que éste le consiga una sociedad panameña, como es el caso que se menciona mucho en algunos casos acá. En el caso Messi, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí, naturalmente, ¿dónde está la dificultad? Que en Uruguay el delito fiscal, por ejemplo, no haber pagado correctamente los impuestos al día de hoy, no es un delito que me pueda configurar el lavado de activos. No es el narcotráfico, para que la gente lo entienda. Ahora, en otros países sí, por ejemplo el caso de España o en el caso de Argentina. Entonces, la dificultad que viene acá es cuando yo utilizo una sociedad panameña para no pagar correctamente los impuestos o en España o en Argentina o en cualquier otro país, en esas jurisdicciones entro a tener problemas. ¿Por qué? Porque estoy ocultándole a la jurisdicción de origen del cliente básicamente la estructura que usé. Y ahí es donde empiezan los líos. ¿Por qué eventualmente serviría para evadir impuestos, para ocultar información al fisco? Por ejemplo, no pongamos el caso de Messi, el caso en España, conseguir una empresa offshore en Panamá con jurisdicción, con una intermediación en Uruguay. Porque España, por ejemplo, en el ejemplo, tiene renta mundial sobre sus residentes. Vale decir que todas las rentas que obtenga el señor X en España van a estar grabadas por España y las que obtengan en el exterior van a estar grabadas también por España. Ahora bien, si yo parte de mi riqueza la pongo en una sociedad que el fisco español no la conoce y no la declaro al fisco español, mi impuesto final frente a España va a ser mucho menor, porque hubo una parte que la oculté al fisco español.
es ahí en donde, en el caso que estamos viendo, se genera la dificultad. Y bueno, y al utilizar una panameña, naturalmente me daba una protección de secreto muy fuerte. Panamá tiene una fuerte tradición de servicios de offshore y especialmente tiene una fuerte tradición de secreto bancario y profesional. Está cambiando. El gobierno del doctor Varela, reciente, hace un año electo, y en ejercicio de sus funciones, ha cambiado mucho Panamá, un poco por voluntad y otro poco también porque los organismos internacionales le han dicho a Panamá, usted tiene que cambiar. Gafi este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se dedica a los temas de prevención y control de lavado de dinero, sacó a Panamá de una lista gris. Y la OCDE está en proceso de hacerle una mejora a la calificación. O sea que Panamá viene haciendo un esfuerzo. No obstante lo que es muy difícil cuando hay una filtración de 40 años de información, que miremos con los ojos de hoy esa historia de 40 años donde muchas veces se compraban sociedades en momentos que no había delito. Ahí hay un punto que es bastante central y que mucha gente se pregunta. No habla de triangulaciones, usted mencionaba un caso puntual que se podría dar en el cual se configuraría eventualmente un delito de evasión, ¿no? Es decir, correcto, y eventualmente lavado de dinero. Claro. Ahora, ¿siempre que uno genera una actividad mediante una offshore hay delito? No. ¿O eventualmente podría darse esos casos, o dependiendo de para qué fin sea, o quizás el intermediador hasta qué punto tiene responsabilidad sobre lo que hace su cliente? La clave la dijiste tú recién. El tema es el propósito del uso de esa sociedad. Si el propósito del uso de ¿Y es fácil de establecer el propósito? Y bueno, eso es parte de las obligaciones. Por ejemplo, en el 2004, con la ley antilavado en Uruguay, con una de las modificaciones que se hizo, se le obliga a las personas que, por ejemplo, que dan servicio por cuenta y orden de un cliente, yo soy director de una sociedad panameña, supónganse, y tú sos mi cliente, entonces yo figuro frente a todo el mundo como el director, pero en realidad estoy actuando por tu mandato, porque tú me pediste, ¿verdad? En ese caso yo soy un sujeto obligado a la prevención del lavado de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que saber por qué estás usando la sociedad, de a qué te dedicas, de dónde obtenés el dinero que vas a canalizar por la sociedad, cuál es el origen de tu riqueza y el origen de los fondos, de dónde va a venir la plata, etcétera, etcétera, y para qué la vas a utilizar. Si yo veo algo raro, yo tendría que decirle a la unidad de análisis financiero del Banco Central, mira, mi cliente me dijo esto, pero está haciendo otra cosa. O sea, en Uruguay eso es una obligación. Lo llaman servicios fiduciarios, cuando se actúa por cuenta y orden. Por tanto, a tu pregunta es, ¿yo debo saberlo? Sí, yo debo saberlo si es que estoy brindando este servicio. Si simplemente te asesoré, mira, lo mejor que te puede servir a ti es una panameña y comprásela al señor Fonseca, bueno, ahí no, mi responsabilidad cae. Ahora bien, para Panamá, y recientemente las leyes antilavado en Panamá, le han exigido a estas organizaciones, sepa quién es su cliente, diga el propósito de la relación, chequee que este individuo no tiene ningún problema. En el listado de personas que están siendo investigadas, hay diversas personas, pero hay diversos, digamos, grupos de humanos ahí. Uno es el político. Los políticos, cuando digo yo, por ejemplo, Putin o cualquier otro de los que están en la lista, son lo que se llaman personas políticamente expuestas. En la jerga de la prevención del lavado de dinero quiere decir que ese individuo tiene que demostrarme muy bien que la sociedad que está comprando la hizo con dineros que no provienen de su actividad pública, porque de lo contrario podría... Por ejemplo, supónganse que hay un individuo que tiene una fortuna personal y después se dedica a la política, un Macri, digamos, ¿no? Para el ejemplo. Sí. Bueno, él naturalmente puede explicar, esto que yo estoy usando de esta sociedad proviene de riquezas que yo la obtuve por mi profesión, por mi herencia o por lo que fuera. Ahora, ¿dónde está lo que yo tengo que chequear muy bien? Que el fondo ese no provenga de otras actividades no declaradas. ¿Por qué? Porque puede haber dinero de corrupción. Entonces, la corrupción, el narcotráfico, la evasión fiscal en forma creciente, la estafa y otros delitos se han convertido en el eje de la prevención. Usted decía que es bastante común en Uruguay la utilización de offshore panameña. ¿Cómo es el procedimiento? Si yo quisiera tener una offshore panameña, por la razón que fuera, porque usted decía, eventualmente quiero separar las empresas para dejárselas a mis hijos, no sé, porque quiero tener cierta reserva en mi patrimonio, ¿cómo se hace? Normalmente tú te contactás con un estudio jurídico contable en Uruguay, quien te va a referir a otro estudio en Panamá, por ejemplo, para seguir hablando de Panamá. Yo voy a ser una especie de corresponsal de ese estudio panameño diciéndole, mi cliente está necesitando esto,
me mandan los papeles, firmo los papeles. Hoy por hoy ya no es como hace unos años, los papeles de compra de la sociedad son muy extensos, digo que no la voy a comprar para el narcotráfico, la corrupción, etcétera, etcétera. Hoy está mucho más al día todo eso, ¿verdad? A partir de ahí, vos te pueden preguntar, ¿lo hace con directores panameños o usted quiere ser director? Normalmente la gente utiliza directores panameños. ¿Ah? ¿Qué quiere decir ese? Que ese individuo va a estar actuando por cuenta y orden mía. Y me van a dar un poder a ti, te van a dar un poder para que tú te muevas, por ejemplo, en el banco aquí en Uruguay o donde fuera la jurisdicción. Ese es el movimiento. O, por ejemplo, para que te inscribas ante el Banco Central como accionista de una sociedad anónima uruguaya. Hay un montón de accionistas de sociedades anónimas uruguayas en el Banco Central que son sociedades panameñas. El otro uso que se dio acá también para comprar una casa en un balneario, suponete. Tiene ventajas tributarias. O sea, ese es el procedimiento normal, que tú vayas a un estudio jurídico contable en Uruguay, este estudio te referencia a Panamá, y bueno, y cada cual tiene que hacer su conocimiento del cliente. ¿Y es caro? Una sociedad panameña promedio, con servicio de directores, debe andar por los $2.000. $2.000 cuando la voy a comprar. Claro. Y después tiene un costo anual de manutención que no es un costo significativo, no es un costo. O sea que es realmente es un costo accesible, es un costo accesible para... Una sociedad uruguaya anda en un promedio, dependerá del tipo de sociedad, el capital y un montón de otras cosas, pero promedio unos $4.000. Bien. A partir de todo esto, ¿no? Uno podría pensar en la mirada a mediano plazo. ¿Va a cambiar esta situación? Es decir, ya estábamos en un proceso en el cual se venía, usted lo dejaba meridianamente claro, ¿no? Hasta Panamá venía en un proceso de cada vez brindar más información, hacer la cosa un poco más cristalina. A partir de esto, ¿puede ser un antes y un después? Sí, este simplemente es un mojón más de ese cambio que estamos viviendo y que implica una serie de nuevas reglas. Panamá, yo te decía, ha hecho grandes cambios. Yo hace 1 año y pico estuve trabajando en la Superintendencia de Banco de Panamá, básicamente asesorando cambios que tenían que hacer en la supervisión, en la regulación. Y Panamá, el Panamá de hoy no es el Panamá de hace 3 años. Hoy para abrir una cuenta bancaria demora mucho, te piden muchas cosas, información, propósito, etcétera. Pero bueno, ¿cómo yo veo el mundo y a Panamá en este nuevo escenario? Bueno, obviamente sin secreto bancario frente a los fiscos. Uruguay va a modificar seguramente este año o el año que viene esa normativa. Vamos a ir a un intercambio automático de información, una red de tratado amplísima. Los bancos no aceptando clientes que no tengan una declaración jurada fiscal y que no tengan un certificado de residencia en alguna parte del mundo. Hay bancos hoy ya en Europa que le dicen a sus clientes, si usted no me demuestra que este dinero lo declaró en su país de residencia, lo tengo que invitar a salir antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque muchos países, por ejemplo Austria, entra a regir la nueva regla de intercambio automático a partir del 2017, perdón. Por tanto, ese mundo en donde yo oculto riqueza, no la declaro, es un mundo que va a ser absolutamente marginal. Y los países que mucha gente decía, yo tuve discusión hace un tiempo, discusión doctrinaria, ¿no?, con algún colega abogado, donde yo defendía el proceso de Uruguay de ir hacia la transparencia, no porque crea que es lo mejor, sino porque creo que el mundo va hacia ahí y cuanto más rápido uno se sume, mejor reputación va a tener. Y me decía, no, pero no hay que ir tan rápido, se puede tener una mirada diferente, mirá lo que está haciendo Panamá, que no va al mismo ritmo. Y mi punto era, Panamá está haciendo lo mismo que nosotros, pero no al mismo ritmo, pero lo está haciendo. Y este Panama Papers, para mí, el impacto real en Panamá va a ser que le va a apurar los tiempos. Le va a decir, bueno, lo que tú pensabas hacer 1 año lo quiero en 6 meses. ¿Y por qué se dice siempre que son las grandes potencias las que presionan a estos paraísos fiscales para que transcurra más rápido este periodo yo no sé si hablar de blanqueamiento de información, pero sí de mayor colaboración, por lo menos? A ver, las grandes potencias fueron las que crearon estos paraísos fiscales, vamos a ser bien claros, ¿no? Es decir, Panamá es una creación entre Estados Unidos y España, no el país, me refiero, sino a las jurisdicciones, sí. ¿Verdad? Cayman, British Virgin Island, las islas del Canal para el caso, por ejemplo, Jersey, Guernsey, etcétera, son todas creaciones del primer mundo, que se hicieron básicamente y asesoraron a esos países para que tuvieran una jurisdicción y lo declararan a los fiscos del primer mundo. Lo que pasa es que cambió.
Los fiscos se dieron cuenta que estaban perdiendo mucha recaudación, se dieron cuenta que con Internet y con el flujo de información se estaba haciendo la recaudación fiscal. También no hay que olvidarse que uno de los principales paraísos fiscales es Estados Unidos, en donde a los no residentes no le cobra impuestos y donde abrir una sociedad americana en Delaware o en Nevada es cuestión de minutos. Y o sea que uno de los mayores paraísos fiscales para ustedes es Estados Unidos. Sin duda, no hay duda. Es decir, es muy fácil comprar una sociedad panameña. ¿Y por qué no se menciona tanto a Estados Unidos en este? Bueno, porque esto me hace acordar de aquel libro de Orwell, cuando hablaba de la granja. Hay algunos que somos más iguales que otros. Hay cuestiones de poder, de estrategia, de quién dicta las reglas. Estados Unidos, por ejemplo, no está entrando al intercambio automático de información. Está haciendo su propia regla y Europa le está diciendo a todo el mundo, intercambiemos fluidamente la información bancaria. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque hay algunos países que tienen más capacidad, más poder, etcétera. Es decir, y eso es real, es un dato real. Uno puede rasgarse las vestiduras. Y bueno, sí, podrá rasgarse las vestiduras, pero el mundo es así. El mundo es así. Entonces, yo no quiero minimizar el trabajo periodístico porque hay un muy buen trabajo periodístico de un grupo de colegas tuyos en el mundo que han desentrañado la información. Lo que sí también no hay que ser inocente es que esta filtración tiene un propósito político. ¿Qué puede haber detrás de esto? Y bueno, obviamente yo no voy a defender al señor Mossack Fonseca porque no corresponde a los señores. ¿Los conoce? No los conozco. Pero sí, al estudio lo conozco perfectamente. ¿Era conocido, por ejemplo, acá en Uruguay? Sí, tiene una oficial y yo he trabajado con ellos. O sea, no ¿Tiene una oficina acá en Uruguay? Sí, gente tiene mucha tradición, gente muy seria, digo, en cuanto a la forma de trabajar, naturalmente. Lo que te quería decir es, yo no voy a defender eso, pero la realidad es que hay muchas jurisdicciones que hacen esto. Estados Unidos es una de ellas. Nevada, el estado de Nevada tiene sociedades que son hasta más flexibles que las propias panameñas. Pero bueno, la realidad es que Panamá hasta hace unos años las reglas eran otras que no las que rigen hoy, es decir, se preguntaba menos. Entonces, yo creo que en el mundo sí se le dijo a Panamá, ya se le había dicho el año pasado y ahora con esto seguramente mucho más, quiero más rapidez, quiero que se termine este mundo en el cual tú no informás quiénes son los clientes de tus clientes. La última, ¿le sorprendió que Uruguay apareciera en la lista de los 10 países con mayor intermediación? No, para nada, y te explico por qué. Uruguay es un gran proveedor de este tipo de servicios. Hace unos años había aparecido que sociedades que se manejaban desde Uruguay o sociedades uruguayas eran inversoras en España. ¿Y eso por qué es? ¿Porque hubiera uruguayos invirtiendo en España? No, porque hay españoles que utilizan las estructuras jurídicas uruguayas en España. O sea, Uruguay es un gran proveedor de estos servicios de buena calidad. O sea, que a mí no me impresiona que esto sea así. Ahora, también hay que relativizar una parte de la información. Es respecto de Mossack Fonseca. No sé si respecto de otros si tiene ese número. Claro. ¿Por qué? Como esta firma tiene una firma en Uruguay, es razonable. Sí, que si tiene una sucursal por aquí supuesto, en Uruguay, que vendiera mejor los servicios que la vende la firma X2 de Panamá. O sea, que hay que también relativizar ese número en relación a estos papeles hoy mostrados públicamente, ¿no? Leonardo Costa, le agradecemos. No, gracias a ti por la invitación. Daba para hablar, pero un rato largo más sobre este asunto que resulta bien interesante, así que volveremos a conversar sobre de esto. Vamos a hablar largo y tendido, por favor, de aquí y para adelante. La pausa y seguimos con más noticias.